Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, sin importar en el horario, en el día, en el momento que nos estés viendo. Quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo, a este nuevo espacio, acá en la tercera temporada de En el Camino, este podcast que hacemos los viernes para caminar juntos, para acercarnos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Y para eso, cada semana o cada viernes nos reunimos alrededor de su palabra para estudiarla, para meditarla, para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos. Durante este año, aunque hemos tenido algunos espacios más prolongados que otros entre capítulo y capítulo, hemos estado viendo el libro de Filipenses. Hemos decidido cambiar un poco la estrategia de lo que veníamos haciendo, tocando temas así, como para entrar a estudiar un libro de la Biblia y ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en el libro, ¿no? Recorriendo el libro y no a veces armando un tema donde por ahí el contenido o el contexto se pierde un poquito, se diluye. Entonces la idea es un poco recorrer el libro, ver lo que en este caso Pablo le dice a los filipenses, cuáles eran los problemas en Filipos, cuál era la condición de Pablo. Y bueno, toda la serie que venimos hablando y comentando, ya estamos por el capítulo 10, no voy a hacer otra nueva introducción, simplemente es recordar un poco lo que venimos haciendo. Y bueno, la idea de hoy es terminar con el capítulo 2. Hemos venido hablando, Pablo ya dejó los saludos, dejó la introducción, dejó cómo era su estatus personal, lo que él estaba viviendo en ese momento y entró de lleno en lo que Pablo le está pidiendo y quiere comunicar en esta carta, ¿no? Entonces veíamos que lo que Pablo empieza diciendo es que bueno, que si los filipenses habían conocido realmente a Dios, si habían sido consolados por Dios, si habían recibido el amor de Dios, ¿no? Si realmente ellos tenían al Espíritu Santo en sus corazones, entonces Pablo les pedía que renovaran de cierta manera su manera de pensar, dejaran de pensar como tal vez otras personas piensan, como la gente que no conoce a Dios, y empiecen a pensar como discípulos de Jesús, como hijos de Dios. Y para eso, entonces, Pablo presenta el mejor ejemplo que se puede presentar, ¿no? Presenta a Jesús. Y él dice, cada uno de nosotros debe pensar y debe ocupar su mente, debe ser activo en esto de pensar de la misma manera que pensaba Jesús, quien se despojó a sí mismo, quien entregó todo, quien se hizo obediente hasta la muerte, quien se hizo siervo, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y después de presentar ese ejemplo sublime, eh, que el cual es tan grande, es tan distinto a nosotros, que, que muchos preferimos atacarlo desde, desde el concepto de estudiemos a Jesús, ¿no? Veamos las cosas que Él hizo, estudiemos, como se dice, la cristología, los pasos, el modelo, veamos a Jesús, veamos el amor, veamos la humildad, veamos un montón de características que nos muestran de Jesús, que Pablo habla de Jesús en ese pasaje, pero nos olvidamos de cómo empieza, ¿no? Que todo ese ejemplo no está ahí al azar, está ahí puesto intencionalmente, no solamente para mostrarnos a Jesús como
cómo piensa, cómo es, cómo vive, sino para que nosotros lo imitemos. Ese es el pequeño detalle que muchas veces se nos escapa, que no le ponemos el suficiente atención. Y todo este capítulo 2, Pablo no está hablando de teoría, no está hablando de teología, sino que está hablando de, muchachos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar las contiendas, tenemos que dejar la vanagloria, tenemos que dejarnos de creer que somos superiores a los demás y en realidad vivir con humildad. Y ahí presenta a Jesús y dice, vivan como vivió Jesús. Porque en el capítulo 1, sin querer queriendo, Pablo ya había dicho, para mí el vivir es Cristo. Y entonces como para Pablo vivir era seguir las pisadas, imitar a Jesús, les presenta nuevamente a Jesús para que los filipenses continúen con ese camino. Y de la misma forma, nosotros, que somos lectores de esta carta, cuando vemos todo este hermoso pasaje sobre Jesús, lo que nos tiene que motivar, aparte de adorarlo, es a imitarlo. Esa es la intención de Pablo. Esa era la motivación de Pablo. Imiten a Jesús, imiten el estilo de pensar, imiten el estilo de vivir, imiten a Jesús. Y luego de que Él nos pone ese tremendo ejemplo, Él dice, bueno, tranquilos, porque si ustedes se esfuerzan y se ocupan en estas cosas, ¿no? Otra vez, ser como Jesús no es algo que se da por ósmosis, esto es algo que yo tengo que ocuparme, tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar cómo vivía Jesús, cómo hablaba Jesús, tengo que estudiar sus palabras, sus hechos, sus actitudes, y a partir de eso, practicarlo, vivirlo. Y Dios dice una cosa, Pablo dice una cosa asombrosa, o mejor dicho, es Dios a través de Pablo, ¿no? Porque creemos que finalmente el autor de la Biblia es Dios mismo, usando en este caso a Pablo, a escritores humanos, para transmitir su mensaje a nosotros. Y en este caso, Dios a través de Pablo nos dice, ocúpense de la salvación, ocúpense de estas cosas que venimos hablando, de ser humildes, de no murmurar, de no pelear, de no ser, no provocar contiendas, ni vivir siendo contencioso, sino teniendo la actitud, el carácter, la forma de pensar de Cristo, porque Dios es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y acá también lo hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? Dios no solamente nos presenta el modelo perfecto, sino que Pablo dice, miren, Dios tiene una voluntad y su voluntad es buena. Y la voluntad de Dios es ayudarnos, es perfeccionarnos. Y para eso va a poner en nosotros el deseo de ser como Jesús, pero también nos va a dar todo lo que necesitamos. Necesitamos fuerza, Él nos va a dar fuerza. Necesitamos cambiar nuestro carácter, Él nos va a dar cambio de carácter. Necesitamos lo que necesitemos pasar, ahí Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos si nosotros nos ocupamos de nuestra salvación. Y Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para llevar a cabo este cambio de la manera de pensar, en la manera de actuar, porque Dios es el que está más interesado que nosotros, en que nosotros vivamos una vida en abundancia. Recuerdan, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el enemigo, el ladrón, la serpiente, lo único que hizo fue venir a quitarnos nuestra libertad, vino a robarnos la abundancia, vino a despojarnos de nuestra autoridad, de nuestra identidad y a someternos debajo de ella para que la serpiente sea la que gobierne. Y Jesús vino para deshacer las obras del diablo
y vino para darnos y devolvernos esta libertad asombrosa y esta vida en abundancia. Y de nuevo tenemos que reconocer que su voluntad es buena y que Él quiere cosas buenas para nosotros. Así que Él va a poner en vos y en mí el querer ser como Jesús, pero también las acciones que tenemos que hacer para ser como Jesús. Por eso Efesios dice que Dios ha preparado buenas obras para que caminemos en ellas y las ha preparado de antemano. Dios ha puesto ya el hacer, ya está todo listo. Solamente falta que nosotros nos demos cuenta y avancemos y caminemos en el camino. Que caminemos en estas buenas obras, en este hacer, en esta buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y como yo sé, y vos sabés, a nosotros nos vemos el ejemplo de Jesús y quedamos aterrorizados. Y entonces nuestro cerebro inmediatamente empieza a sacar conclusiones y hechos para justificarnos. Entonces lo primero que nosotros decimos es que, no, es que Jesús, obvio que él iba a ser así. Es el Hijo de Dios. Es perfecto, es poderoso. ¿Qué otra opción tenía, no? ¿Qué otra alternativa? Pero yo no nací como él, soy imperfecto, un montón de cosas que me diferencian y me distancian de la perfección de Jesús y por lo tanto mi vida no es como la de Jesús. Él se podía humillar, él se podía despojar, él podía hacer todo lo que hizo, pero yo no puedo. Entonces, para que nosotros no pongamos excusas, Pablo se dispone a presentarnos algunos ejemplos. Resulta que a través de esta carta, en ese momento no había, bueno, hoy ya ni tampoco casi se escriben cartas, ¿no? Pero no había un servicio postal, vos no ibas a un lugar y dejabas la carta para que alguien se la llevara, o eso costaba mucho. Por lo general, vos escribías la carta y la enviabas con un mensajero que prácticamente vos contratabas, vos le pagabas. Así que Pablo manda esta carta con dos personas de su confianza, que son los que pasa a describir en estos versículos que vamos a leer. Y me parece curioso porque Dios y Pablo no hacen nada por casualidad, sino que Timoteo, que es la primera persona de la quien vamos a leer, y Epafrodito, que es el segundo, que están ahí en orden, ¿no? de aparición en estos versículos, son dos personas que nos muestran un poco cómo se puede vivir con lo que Pablo viene diciendo desde el versículo 1, ¿no? Entonces Pablo dice, ámense, sean humildes, consideren a los demás como mejores que ustedes, tengan la misma actitud de Jesús, que se despojó, que fue humilde, que se humilló, que sirvió. Y entonces viene y presenta a Timoteo y a Epafrodito. Y pensando en esto, meditando un poco sobre este pasaje, sobre con qué ideas venir y qué contar y qué explicar, me llamó la atención dos cosas. Antes de ir al texto, para que cuando las leamos podamos tal vez entender y ya no tener que pasar por ahí. Timoteo significa amado de Dios. Timoteo, la familia por parte de su mamá era judía y seguramente él desde chiquito, bueno, seguramente no, Pablo lo dice en las cartas a Timoteo, él le dice desde pequeño ha sabido las escrituras, ¿no? Entonces la mamá le enseñó a Timoteo
cuando era niño, cuando era menor de 12 años, ahí está, cuando era chiquito, le enseñó a memorizar el Antiguo Testamento como todo buen judío de esa época. Entonces Pablo se lo reconoce y dice, has aprendido las escrituras. Entonces encontramos a Timoteo como el primer ejemplo, ¿no? Una persona que puede ser que podríamos llamarla hoy que nació en la iglesia o que viene de familia religiosa o que ha estado y conoce de Dios, ha leído la Biblia y tiene cierta, por ahí, se identifica con eso, ¿no? Incluso Timoteo, amado de Dios, está todo muy cercano a lo religioso, o a Dios, al camino correcto. Epafrodito, por el otro lado, no tenía nada que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Su nombre, Epafrodito, significa devoto de Afrodita. Entonces, miren, mientras que Timoteo nos habla de amado por Dios, ¿no? De ya un nombre puesto con un propósito, marcando una identidad, buscando algo más profundo en la vida de Timoteo y enseñado en las escrituras y educado de cierta manera para conocer, para buscar, para ser sensible a la voz de Dios. Encontramos a Epafrodito en la otra punta, ¿no? En el otro lado del espectro. Un griego o no judío cuyo nombre nos habla de una vida totalmente pagana, ignorante del Dios de los hebreos, ignorante de la promesa de Jesús, de la venida de Jesús, ignorante a todo lo que las escrituras estaban y habían hablado. Su nombre nos muestra que sus papás estaban perdidos en el politeísmo, en la adoración de estos dioses griegos, unos dioses imperfectos, unos dioses iracundos, unos dioses lujuriosos que eran más humanos que los mismos humanos. Lo único que los diferenciaba es que eran más poderosos, nada más. Pero la verdad es que no había una separación, una santidad, una majestad en estos dioses, simplemente eran más poderosos. Pero eran igual de caprichosos, de iracundos, con los mismos problemas y pecados que la humanidad que supuestamente había creado. Así que los papás de Epafrodito evidentemente eran paganos, no sabían ni una coma ni una jota de las Sagradas Escrituras, adoraban a cuanto Dios se le cruzara, y el propósito, el designio, la idea que tuvieron con Epafrodito fue prácticamente dedicárselo a Afrodita, ¿no? Una diosa griega. Y entonces encontramos a dos personas en espectros totalmente opuestos. Timoteo es un joven que conoce a Pablo cuando Pablo llega por primera vez a predicar. Se me fue el nombre de la ciudad. Bueno, ya fue. Y ve a Pablo ser apedreado, ve a Pablo levantarse después. Y en la segunda vez que Pablo va a la ciudad, en su segundo viaje, le dice a Timoteo, acompáñanos. Y Timoteo va con Pablo y con el equipo. Epafrodito era un filipense. Epafrodito era alguien
que conoció a Pablo cuando Pablo llegó a Filipos. Tal vez era familiar o amigo de la muchacha el primer grupo de oración que Pablo tenía. Tal vez era conocida de la muchacha que tenía un espíritu inmundo. Tal vez, imaginemos que hasta podía ser el carcelero o parte de la familia del carcelero que primero azotó a Pablo y luego le dijo, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y si no era ninguno de esos, estaba por ahí, conocía todas esas historias. Conocía a Pablo, conocía la historia de la liberación de la muchacha, conocía la historia del terremoto en la cárcel y por ahí, de alguna u otra manera, estuvo involucrado en alguno de esos sucesos. Entonces son dos personas distintas, dos personas opuestas, dos personas con las que nos podemos identificar, porque tal vez nosotros venimos o de un ámbito religioso o de ir a la iglesia desde pequeños, desde chicos y de conocer la Biblia y de escuchar a Dios o a alguien predicar, o por ahí no, venimos de un contexto totalmente eh, desconocido de Dios, donde no hemos ido a la iglesia, donde no conocemos, donde no sabemos. Y sin embargo, Pablo nos muestra estos dos ejemplos para indicarnos que sin importar cuál sea nuestro origen, que sin importar cuál sea nuestro pasado, que sin importar de dónde vengamos, no tenemos que nacer en una cuna de oro, no tenemos que nacer en cierto lugar, en cierto momento, en cierta familia, para poder cumplir, para poder obedecer lo que Pablo viene diciendo en esta carta de Filipenses. Entonces vamos al primer pasaje, al primer personaje, y vamos a descubrir juntos a Timoteo. Así que Pablo nos dice en el versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses, nos dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Sigamos un poquito más. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Muy bien, vamos hasta ahí, ¿no? Entonces Pablo dice que él espera enviarles a Timoteo para saber cómo están. ¿Y por qué espera enviarles a Timoteo? Porque Timoteo ya había estado en Filipos. No, antes de llegar a Filipos, Pablo pasa por la ciudad de Timoteo y lo agrega a su equipo. Y entonces Pablo y Timoteo llegan a Filipos y Timoteo trabaja en Filipos. Entonces Pablo dice, no tengo a nadie como él. Espero enviárselos. Entonces, para conocer cómo están, para saber cómo ustedes están. Entonces, recordemos, Pablo, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. Y sin embargo, Pablo estando en la cárcel dice, mi corazón arde, necesito saber cómo están ustedes para yo también poder decir que voy a estar de buen ánimo. Y él sigue diciendo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo, como leemos en otras cartas, o bueno, ahí lo dice también Pablo en los siguientes versículos. Timoteo se había pegado mucho a Pablo y Pablo dice, Timoteo es como una persona de confianza porque sinceramente, genuinamente se interesa. Él no está poniéndose, recuerdan los del capítulo 1, que cuando se enteraron que Pablo estaba preso empezaron a predicar para pelear o para vanagloria. Bueno, Pablo dice, Timoteo no es así. Timoteo es alguien cercano a mí porque tiene
afinidades similares a las que yo tengo. Se preocupa por ustedes como yo me preocupo. Ora por ustedes como yo oro. Y tenemos afinidad en esto de querer saber cómo están ustedes. Por eso se los voy a enviar, ¿no? Y así como Pablo se preocupaba, Timoteo se preocupaba. A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Acá volvemos, ¿no?, a los del capítulo 1 que te decía recién. Muchos, acá Pablo dice todos, ese todos nos incluye lamentablemente, dice buscan lo suyo propio. Y cuando Pablo dice todos buscan, está hablando de no simplemente de buscar, como yo puedo decir, ay, perdí las llaves, ¿dónde están? Y las busco, sino que Pablo está diciendo buscan con ese afán, con ese deseo como de adorar, ¿no? Buscan algo porque es sumamente importante. ¿Y qué es sumamente importante? Lo propio, lo suyo propio. Que es una de las cosas que evidenciamos en este siglo XXI. Bueno, pasaron 20 siglos y parece que las cosas no han cambiado ni un poquito. Porque 20 siglos después de lo que Pablo estaba hablando, la gente, nosotros, seguimos buscando, seguimos adorando, seguimos poniendo en el pedestal lo que es nuestro. Y Pablo dice, voy a enviarles a Timoteo porque no tengo a nadie más. Miro para los costados y lo único que veo es gente interesada en sus propios intereses. Gente que está, en vez de adorar a Cristo, en vez de ser discípulo de Cristo, en vez de buscar agradar a Dios, en vez de buscar hacer la buena voluntad de Dios, en vez de aceptar el querer como el hacer de parte de Dios, están buscando sus propios beneficios, sus propias ganancias personales, sus propias crecer, ¿no? Individualmente, ganar, qué sé yo. Entonces Pablo dice, porque todos buscan, porque todos adoran, porque todos ponen en primer lugar lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero, ese pero ya nos está diciendo Timoteo, no es así. Pablo dice, ya conocéis, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que Pablo les dice, mientras que todos están buscando y adorando lo suyo propio, mientras que todos están poniendo en primer lugar sus propios intereses, Timoteo no es así. Timoteo no busca lo suyo propio. ¿Y en qué se parece esto? A ver. Ah, sí, recuerda más arriba que decía, Jesús se despojó. ¿Para qué? Para venir a buscarnos a nosotros. Timoteo se despoja, no busca su propio beneficio, no busca su propia gloria, no se aferra a sus propias capacidades, mientras que el resto sí. Mientras que el resto está buscando su propio beneficio, mientras el resto está buscando sobrevivir y tratar de vivir de la mejor forma posible, Timoteo ha servido a Pablo como si fuera su hijo. Y es más, Pablo dice que ha sido casi como un esclavo, ¿no? Como lo ha servido con esa dedicación que un amo le da a un esclavo. Entonces, Pablo nos pone como esas dos ilustraciones en una. Te hace un 2 por 1 en un par de palabras. Pablo dice, Timoteo, tenemos una relación como de hijo y padre. ¿Quién habrá sido el padre? Ah, sí, Pablo. Pablo no era su padre biológico,
Pablo dice en la carta a Timoteo que su padre biológico era, o en Hechos dice que era un griego, pero sin embargo Timoteo y Pablo lograron una afinidad y una amistad tan grande que Timoteo lo consideraba a Pablo como un padre y lo servía como si fuera su jefe, como si fuera su amo. Y esto a veces como que decimos, no, las nuevas generaciones chocan con las generaciones mayores y que no sé qué, y generamos todo un ruido y unas barreras generacionales, de edad, de un montón de cosas, cuando en realidad por ahí es más imaginación nuestra que, que verdad. Pablo y Timoteo, no sé, tendrían por ahí 15, 20 años de diferencia, 10 años de diferencia, y se llevaban bien y fueron grandes amigos y sirvieron juntos predicando las buenas noticias, el Evangelio, y Pablo claramente era el líder y Timoteo lo servía, lo seguía. No buscaba ser el líder, no buscaba cortarle la cabeza a Pablo para que él quedarse con su lugar, no buscaba mandar al viejito de Pablo a algún geriátrico para que él pudiera continuar, no, simplemente lo servía. Obviamente hay mérito en Timoteo y también hay mérito en Pablo para lograr una relación de esa calidad, ¿no? Acá Pablo nos está mostrando a él, eso lo vamos a ver en el capítulo 3, seguramente a partir del próximo capítulo. Pero acá estamos hablando de Timoteo, de sus méritos, de sus cosas buenas, de las cosas que Timoteo había hecho y los filipenses habían observado que Timoteo era una persona aprobada. Ese es un mérito, en él estaba aprobado. Como hijo a padre me ha servido para compartir las buenas noticias. Entonces Pablo nos está mostrando el primer ejemplo, Timoteo, que proviene de una familia, o sí, una familia religiosa que ha conocido las Sagradas Escrituras, que un día se encontró con Pablo y Pablo le dijo, vení, vamos. Y Timoteo se embarcó en esta aventura de ser misionero junto a Pablo y Pablo construyó y con Timoteo construyeron una relación tan profunda que no solamente están coescribiendo esta carta, ¿cómo se sentiría Timoteo mientras Pablo estaba escribiendo o dictando estas palabras, ¿no? Como un padre a un hijo, como un esclavo, me ha servido, ha estado conmigo fielmente, no buscando lo suyo propio. Tal vez Timoteo podría haber dicho, no, Pablo, espera un momentito, yo necesito casarme, necesito buscar una novia, una pareja, alguien que esté conmigo, tener una familia, tal vez comprar una casa, poner mi negocio, no sé, estudiar en la universidad. Y bueno, y después de todo eso vemos si predicamos el Evangelio, o si yo ya me ocupé en los negocios y bueno, vos entendés cómo es la vida, ¿no? No, Pablo, Timoteo, cuando Pablo le dijo, vamos, Timoteo no le importó nada y durante todo ese tiempo en Filipos, en otras ciudades, y aún ahora que Pablo estaba en la cárcel, ahí estaba Timoteo. Se había despojado, ¿no?, de sus deseos, de sus propios deseos, para servir a Cristo Jesús, acompañando a Pablo. Entonces, acá vemos el primer ejemplo que Pablo nos pone. Cristo Jesús se despojó y es el gran ejemplo, ¿no? El ejemplo perfecto. Pero como
ya Pablo conoce nuestras protestas y nuestros peros. Él dice, vean a Timoteo. Timoteo es un joven. Timoteo es joven. Timoteo también es un ejemplo. Y ustedes lo conocen. Es un ejemplo. Y Él se preocupa por ustedes. Y Él sigue y adora y busca y es discípulo de Jesús. Así que pone Pablo en primer lugar a Timoteo y nos muestra quién es Timoteo. Ya conocéis los méritos de Timoteo. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ni siquiera Pablo dice me ha servido a mí, no. No, hemos servido juntos, hemos sido esclavos juntos del Evangelio, porque acá no se trata ¿de qué? No se trata de lo nuestro, no se trata de lo mío, no se trata de mi voluntad, de mi deseo, sino lo que es de Cristo Jesús. Y Pablo dice, juntos, porque no es que Timoteo me sirve a mí, no, estamos juntos, somos esclavos ambos, coesclavos de Cristo Jesús, de estas buenas noticias de este evangelio. Entonces Pablo sigue diciendo, así que a Timoteo, el de los méritos, el que busca lo que es de Cristo Jesús, el que es similar a Pablo, el que tiene las mismas intenciones, el mismo corazón, el mismo espíritu que Pablo, así que a espero enviaros, ahora no lo estaba enviando, esta carta llegó antes de que Timoteo fuera, porque obviamente Timoteo estaba escribiendo la carta con Pablo, así que Pablo dice, así que a espero enviarles, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, ¿no? E incluso Pablo se anima a ir un poquito más y decir, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, a vosotros. Entonces Pablo dice acá, bueno, primero tengo unos asuntos que arreglar, yo estoy preso, así que Timoteo me da una mano, ¿no? Haciendo trámites y solucionando algunos temas que tengo por ahí pendientes. Y cuando todo eso esté solucionado, lo voy a enviar para que esté con ustedes, para que vea cómo están ustedes y para que me traiga noticias de cómo están y nuestro ánimo sea reconfortado, mejore. E incluso, dice Pablo, espero, confío, dice, de que el Señor lo va a librar y que Él mismo va a ir a verlos, ¿no? Y eso es parte también de lo que Él decía en el capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Yo deseo morir, que es mucho mejor porque voy a estar con Cristo en el cielo disfrutando donde ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más enfermedad. Pero estoy viendo que como mi propósito acá en la tierra todavía no se ha cumplido y ustedes, como algunos otros grupos de personas, todavía necesitan ser edificados en la fe, lo más probable es que yo todavía siga vivo. Así que si voy a seguir vivo, lo más probable es que el Señor me dé la libertad y que vaya a poder ir a verlo. Eso es lo que Pablo estaba convencido, aunque su deseo tal vez era partir y estar con Cristo, ¿no? Pero él dice, mientras esté vivo, tengo que cumplir un propósito. De nuevo, Pablo podría haber dicho, no, yo ya. ¿Cuántos viajes misioneros quieren que haga? ¿Cuántos años invertí en viajes? No eran viajes en avión, ni viajes en auto, eran viajes caminando, a lo sumo viajes en barco. Y un hecho nos muestra unos detalles, unos fragmentos de lo que es viajar en barco, tener que viajar y quedar a merced del viento, de las olas, tener que saber que cuando ya viene el frío tengo que hibernar y tengo que quedarme en una ciudad esperando que vuelva el calor, que no puedo seguir avanzando, entonces estoy ahí bloqueado, parado,
esperando que se vaya el frío y luego sigo. Entonces no era algo como hoy, bueno, me tomo un avión a Europa o a Estados Unidos y en un par de horas llegué. No, eran días, eran semanas, eran meses viajando, recorriendo una ciudad, otra, un camino, otro camino, donde Pablo mismo lo cuenta y dice, muchas veces me intentaron robar, muchas veces estuve desnudo, muchas veces pasé frío, estuve un par de veces en naufragio, agarrado a una tablita así en medio del mar esperando a ver qué iba a pasar con mi vida. Y ahora que está preso, Pablo dice, yo espero que el Señor me va a libertar, no para tomarme un descanso, sino para ir a ustedes y poder seguir compartiendo esto del Evangelio, ¿no? Pero, de nuevo, acá no estamos enfocados en Pablo, aunque en este solo versículo podremos quedarnos hablando un buen rato, sino que Pablo está hablando de Timoteo y indirecta o directamente lo presenta como un ejemplo. Y nos dice, bueno, ¿recuerdan a Cristo Jesús? Bueno, miren a Timoteo. Timoteo es un ejemplo pequeño del mismo despojar que Cristo hizo. Entonces uno puede decir, no, pero ¿sabes qué? Mi pasado no tiene nada que ver con la de Timoteo, yo no nací en la iglesia, yo no tengo un pasado así, nada que ver, yo vengo por otro. Entonces, con Jesús no me puedo identificar porque Él es perfecto, el Hijo de Dios, Él no tuvo pecado, Él vivió una vida extraordinaria. Con Timoteo tampoco me puedo identificar porque Timoteo viene de una cuna ya de judíos, de religiosos, conoce las escrituras, vivió una vida cuasi perfecta, ¿no? Entonces, no, tampoco. Muy bien, dice Pablo. ¿No te gusta, Timoteo? Vamos con Epafrodito. Pablo dice, tuve por necesario, ese más no tiene un contraste, todavía no envié a Timoteo, pero te estoy enviando a Epafrodito. Tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bueno, acá tenemos para hablar de Epafrodito todo un buen rato. Ya dijimos que Epafrodito venía de la cultura griega, pagana, que no conocía nada de Dios, y Pablo lo trata como un hermano. Pero Pablo, vos sos judío, vos venís de otra cultura, de otra forma de pensar, que incluso el judío menospreciaba y se sentía como superior al resto de los pueblos, en cierta manera discriminatorios, porque ellos eran el pueblo elegido y el resto no. Entonces se creían como un escalón por encima. Y sin embargo, Pablo dice, Epafrodito, el filipense, el que tenía por nombre devoto de Afrodita, es mi hermano. Es igual que yo. Yo no soy más. E incluso si hermano no nos convenciera, él dice, es mi colaborador, es mi compañero, es mi igual. Trabajamos codo a codo. Ambos fuimos o somos, dice, compañeros de milicia, guerreros, ¿no? En el reino de Dios, peleando, batallando para predicar las buenas noticias. Entonces, Pablo lista una serie de cualidades de Epafrodito que nada tienen que ver con su religiosidad, ¿no? Pablo dice, Epafrodito es como si fuera mi hermano. En segundo lugar, es una persona que es igual que yo, es mi compañero, no es mi subordinado, no, es como mi hermano, es como mi compañero. Pero entonces estaba menospreciando, no, porque Pablo no está menospreciando a Timoteo. Pablo está diciendo Timoteo y es como mi hijo. De Epafrodito dice es como mi hermano.
todo queda en casa, ¿no? Todo queda en familia. Él fue mi compañero en la milicia, guerrero, firme, valiente, ¿no? Y dice, adicional a todo eso lo vivió Pablo en Filipos con Epafrodito, ahí fueron guerreros, ahí fueron compañeros, ahí fueron hermanos en la oración, en la predicación, en la administración de la palabra. Y dice Pablo, pero también, ¿no? Epafrodito es el mensajero, el representante de los filipenses que el pueblo envió para ver cómo estaba Pablo. Así como Pablo estaba pensando y enviar a Timoteo para saber cómo estaban los filipenses enviaron a uno de los suyos, a Epafrodito, para ver cómo estaba Pablo. Y adicional, lo llevaron, bueno, Epafrodito se encargaba también de ayudar a Pablo. Pablo estaba en la cárcel, así que necesitaba que le lleven cosas para que él pueda subsistir, ¿no? Y por ahí necesitaba que le lleven algún libro, o por ahí una hoja, o por ahí que le llevaran algo para escribir, o por ahí ropa, o comida. Entonces Epafrodito fue enviado como mensajero, como representante, como si fueran los filipenses, la iglesia, la comunidad en Filipos, para servir a Pablo en las necesidades que Pablo tuviera. Dice, ¿por qué lo envié? ¿Por qué lo envié? Porque él tenía gran deseo de verlos. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Me encanta porque, sigamos un poquito más. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté menos triste. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, acá vemos la historia de este otro invitado especial, Epafrodito, de una cultura totalmente distinta a la de Timoteo, ¿no? Un contraste bien grande, que nos dice que él estuvo a punto de morir. Y como él estuvo a punto de morir y se enteró de que los filipenses estaban tristes por la enfermedad de Epafrodito cuando se recuperó quiso volver para que lo vieran y que todo el mundo se pudiera gozar, ¿no? Entonces Pablo dice, anda, necesitaba enviarles a Epafrodito para que los filipenses se pudieran alegrar, porque otra vez, nosotros hoy estamos acostumbrados a que si tenemos una mala noticia, enseguida vamos al celular, abrimos el WhatsApp o alguna otra red social, hacemos una llamada, enviamos un mensaje y le decimos, escuché que sucedió esto, ¿estás bien? ¿No? Y muchas veces sucede eso. Hoy tenemos esa facilidad. Tenemos a alguien viviendo en otro país, en otra ciudad, y escuchamos que hubo un desastre, que hubo un incendio, que hubo un terremoto, que hubo alguna situación así trágica, y enseguida estamos ahí enviando, hola, ¿cómo estás? Me enteré de que hubo este problema, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás lejos de la situación? ¿Estás cerca? ¿Te viste involucrado? Pero en la época de Pablo nada de eso existía, todavía no se había descubierto Internet, mucho menos los celulares, los smartphones. Así que todo era a través de mensajeros que iban y venían, como te decía antes, llevando noticias. Y una de estas noticias que llevaron a Filipos es que Epafrodito estaba enfermo. Y cuando se enteraron de eso,
se angustiaron, se pusieron tristes, como cualquiera de nosotros cuando se entera de que un amigo, de que un familiar está enfermo, ¿no? Le está pasando mal. Así que Pablo dice, por esa razón eh, lo envié, porque estuvo a punto de morir, estuvo a punto de morir. Pero lo que Pablo dice es lo más interesante en estos últimos dos versículos. Pablo dice, reciban a las personas que son como Epafrodito. Porque Epafrodito, así como Timoteo, es otro ejemplo vivo, práctico, de lo que Pablo estaba diciendo al principio. Jesús se despojó a sí mismo, dejó su gloria y se hizo siervo para venir a salvarnos. Epafrodito dejó su ciudad, dejó su trabajo, dejó su familia, dejó sus amigos, dejó todo el mundo conocido en su ciudad, en donde él vivía, y se fue, se despojó y fue a donde estaba Pablo. ¿Para qué? Para llevarle tal vez plata, tal vez comida, tal vez ropa, para servirle, para ayudarlo, para ser de mensajero, para ser de tramitólogo y llevar y traer o ayudarlo a hacer trámites a Pablo. Y en una de esas, no sabemos si se contagió, si lo quisieron matar, ¿no? Si sufrió un atentado, no sabemos. Pero Pablo nos dice, estuvo próximo a la muerte. Estuvo enfermo a punto de morir. No deliremos. Estuvo enfermo a punto de morir. No sabemos dónde, si visitando a Pablo en la cárcel, si en el lugar donde él estaba o qué. Se enfermó, se contagió, estuvo próximo a morir, pero no es que estuvo próximo a morir porque él estaba con la fiebre del oro, como sucedió ahí en Estados Unidos, que todo el mundo iba a buscar oro y se metían en cuevas y cavaban y la gente se moría y se asfixiaba por falta de oxígeno o porque sufrían derrumbes por su avaricia de querer tener oro, ¿no? No, acá vemos a Epafrodito, quien de nuevo, mientras que todos buscan lo suyo propio, Epafrodito estaba buscando servir a Pablo. Y no solo servir a Pablo, Pablo reconoce que lo que Epafrodito estaba haciendo no era servirlo a él, era servir a Cristo, era servir a Dios. Pablo dice por la obra de Cristo, ¿no? Él no dice porque él me estaba acompañando y haciendo compañía, no, porque estábamos predicando a Cristo. Así sea que Pablo estuviera en la cárcel y Epafrodito estaba libre y Epafrodito era el que iba, no sé, a la casa de oración, al grupo a orar o a la plaza a evangelizar, pero estaba representando a Pablo y estaba haciéndolo para Cristo. Entonces, Pablo dice, ténganlos en estima. Si ustedes encuentran una persona así, pues que sea apreciado, que sea querido, que sea respetado, que sea puesto en estima, ¿no? Y gócense de encontrar una persona como Epafrodito. Porque todo lo que hizo fue despojarse para servir a Dios. Y con esto terminamos el capítulo 2, donde hemos visto tres ejemplos. Primero, el ejemplo supremo. Pablo primero da unas indicaciones.
No sean contenciosos, no sean vanagloriosos, nada hagan por envidia, sean humildes, consideren a los demás como mejores, como hizo Jesús. Pero no solamente como hizo Jesús, como hizo Timoteo. Pero no solamente como hizo Timoteo, como hizo Epafrodito, que es uno de ustedes, que ustedes lo conocen. Vean lo que él hizo, vean que estuvo cercano a la muerte. Sin embargo, no fue por algo propio, fue por servir a la obra de Cristo. Y ojalá, dice Pablo casi, haya más gente como él, aprécienlo, alégrense de que Él vuelve a casa, de que Él vuelve a estar con ustedes, de que encuentran, de que tienen, de que hay personas como Epafroditos, ¿no? Y eso nos queda a nosotros, que no conocimos ni a Timoteo ni a Epafrodito más que por las cartas de Pablo, para imitarlos, para imitarlos, para darnos cuenta de que lo que Jesús hizo de forma tan sublime y perfecta, nosotros también lo podemos hacer en una medida obviamente más pequeña, como Timoteo, como Epafrodito. Timoteo dejó su ciudad para seguir a Pablo, para servirlo, para ser como un hijo, un ayudante. Epafrodito dejó Filipos y realizó un viaje largo para ir a ver a Pablo que estaba en la cárcel y ayudarlo y servirle y para servir a Cristo. Y seguramente Dios te está pidiendo a vos y me está pidiendo a mí que seamos como Jesús, que nos despojemos, que no pensemos en lo nuestro, en lo suyo propio, en lo nuestro propio, en lo mío propio, sino que empecemos a pensar en lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué cosas Dios te está pidiendo? ¿Qué cosas Dios me está pidiendo? Que tenemos que despojarnos, que tenemos que soltar, que tenemos que dejar a un lado para servir en su obra. Ahí te lo dejo como esa preguntita final para que lo meditemos, para que lo analicemos. En el próximo capítulo entramos en el capítulo 3, donde vamos a ver un poco acerca de la vida de Pablo. Y vamos a darnos cuenta de por qué Pablo dijo todo esto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vamos a estudiar un poco más la vida de Pablo, para luego sí llegar al capítulo 4, donde Pablo empieza a dar como ciertas conclusiones de lo que sucede cuando yo vivo, como Pablo lo mencionó en el capítulo 1, como Pablo lo mostró con estos ejemplos en el capítulo 2, como lo vamos a ver en el capítulo 3, para que lleguemos a ¿qué? Recuerden que el objetivo es llegar a Filipenses 4:13. Igual después vamos a seguir que 14, 15 hasta que termine el capítulo 4. Pero queremos llegar a ese Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos atravesando todo Filipenses desde el capítulo 1 hasta llegar hasta allá, dándonos cuenta de que uno no llega automáticamente a Filipenses 4:13. Uno tiene que pasar. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el querer y el hacer vienen por la buena voluntad de Dios, pero yo me ocupo, pero me tengo que despojar, pero tengo que considerar a los demás, pero tengo que ser humilde, no tengo que ser envidioso ni vanaglorioso, no tengo que buscar pelea ni ser contencioso. Y todo eso me va llevando, como vamos viendo en este viaje, a Filipenses 4:13. Así que espero que podamos seguir caminando juntos, porque como a veces digo al inicio, caminar juntos es más divertido. Caminar solos a veces nos aburre, nos paramos, nos volvemos, no queremos seguir avanzando, pero caminar juntos a veces se vuelve más divertido. Bueno, habiendo dicho todo esto, quiero orar, quiero entregar este espacio en las manos de Dios y pedirle que bendiga tu vida. Así que si quieres acompañarme, Padre, en este momento te doy gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Gracias, Señor, porque en ti encontramos verdadera libertad, en ti encontramos la vida abundante que nuestra alma, que nuestro corazón desesperadamente busca. Señor, y yo oro para aquellas personas que van a ver este video, van a escuchar, Señor, este mensaje para que tu Espíritu Santo los esté tocando, para que seas vos, Señor, obrando en sus vidas, en sus corazones, transformándolos, Señor, y poniendo en nosotros, en ellos, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que tuvo Timoteo, que tuvo Epafrodito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te doy gracias por haber llegado hasta acá y como siempre digo, si te gustó, puedes compartir el video, puedes darle like, puedes enviarle el link a otra persona para que también se entere de todo lo que Dios quiere hacer con ella. Y bueno, nos vemos acá en el próximo capítulo donde empezaremos ya el capítulo 3 de Filipenses. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido deseando que Dios te bendiga.